En esta producción documental, la arqueología es consultada como disciplina científica para contribuir al conocimiento de la historia de nuestro territorio en momentos previos a la conquista europea. El espacio que hoy conocemos como Benito Juárez, así como el resto de la región pampeana, fue habitado por poblaciones originarias durante miles de años. Los primeros grupos humanos que llegaron acá a la región pampeana, nosotros creemos que fue hace aproximadamente unos 14.000 años. Las primeras señales de estas poblaciones son todavía muy débiles, probablemente estaban en estas primeras fases de ocupación del espacio, gente que recién estaba llegando, conociendo un nuevo ambiente, explorándolo. Los grupos humanos que habitaban en el territorio que hoy conocemos como Benito Juárez eran grupos pequeños que tenían una alta movilidad, cuya subsistencia se basaba principalmente en la caza de los animales pampeanos, como por ejemplo el guanaco, venado de las pampas, ñandú, o animales más pequeños como roedores o armadillos. Y en la recolección de vegetales, que eso es inferido en el consumo de vegetales porque no se preservan ese tipo de restos en los tipos de sedimentos que tenemos en nuestra zona. Pero a partir del hallazgo, por ejemplo, de artefactos de molienda, ¿sí? que indican que se pudieron procesar recursos vegetales, también pensamos que utilizaban ese tipo de recursos, ¿sí? Lo que sabemos es que estas poblaciones humanas se caracterizaban porque eran cazadoras-recolectoras, ¿sí? Tenían una alta movilidad en el paisaje, es decir, ellos movían sus campamentos residenciales hacia diferentes sectores de la región. Ellos tenían un vínculo sumamente importante con lo que nosotros llamamos materias primas líticas, con la roca, ¿sí? En la zona de Barker, San Manuel, aparecen afloramientos de rocas de muy buena calidad para confeccionar instrumentos tallados, sobre todo de una materia prima que se llama cuarcita, ¿sí? Que es esta que aparece acá. Y lo que hacían ellos con las rocas era confeccionar la mayor cantidad de artefactos o instrumentos para procesar otros materiales. Nosotros sabemos que con la piedra ellos trabajaban el cuero, trabajaban la madera, trabajaban el hueso. Es decir, no era la única tecnología que ellos tenían para procesar los alimentos o hacer sus vestimentas o demás, sino que tenían otra tecnología. Pero en general en la región, como los ambientes no tienen una buena preservación, la piedra es lo que mejor se preserva, y con la piedra nosotros podemos interpretar muchas de las actividades que ellos realizaban en los sitios arqueológicos. La ocupación del territorio a partir de 14.000 años atrás fue paulatina y acompañada de innovaciones tecnológicas que les permitieron a las poblaciones dar respuestas a sus necesidades, aprovechando los recursos que les ofrecía el medio. Lo que nosotros creemos es que los grupos de esta región, no de toda la región pampeana, probablemente en la zona norte, cerca del Río de la Plata, y en el delta del Paraná había sociedades más sedentarias, digamos, pero en esta región, en lo que es el área interserrana, Tandilia, donde estaba Juárez, donde estaba La Barría, donde estaba Tres Arroyos, creemos que se trataba de grupos con alto grado de nomadismo, ¿no? Todo indica eso, lo que no quiere decir que no haya algunos campamentos principales en los cuales podrían estar algún tiempo, o lugares donde volvían. A partir de ese momento, ya alrededor de los 12.000 años, 12.500 años, hay más evidencias por otros sectores de la región pampeana. Sobre todo ahí aparecen datos muy interesantes en el sistema serrano de Tandilia. Hay algunas colegas, Nora Flegenheimer y Diana Massanti sobre todo, que han encontrado en cuevas y en aleros de Tandilia restos de campamentos más pequeños, pocas familias, que estaban fabricando un tipo muy particular de punta de proyectil, que la llamamos cola de pescado por la forma del pedúnculo, y que aparentemente fue como una innovación tecnológica hacia 12.000 años atrás, más o menos, ¿no? A lo mejor estuvo acompañado por alguna otra innovación, a lo mejor la lanzadera, que era una especie de atlalt, o sea, un artefacto que aumentaba el radio de palanca de la mano y permitía arrojar flechas más lejos que el impulso solo de la mano, ¿no? Con la lanza. Entonces creemos que llegaron algunas innovaciones en ese momento, y a partir de 12.000 años para acá, ya las regiones más importantes de la región pampeana ya están ocupados por grupos que eran bandas de cazadores-recolectores móviles que explotaban, consumían la fauna pampeana. Para ese momento ya, después de los 12.000
11.000 años se extinguen los grandes mamíferos pleistocénicos y los últimos 10.000 años el animal más grande que hay en la pampa es el guanaco, que fue durante gran parte de la historia de los indígenas pampeanos la principal presa de caza, ¿no? Junto con obviamente el venado, el ñandú, los armadillos, roedores, la liebre patagónica. Hay una cantidad importante en los pastizales pampeanos, ¿no? de animales que fueron presas de estas sociedades, pero obviamente a lo largo del tiempo fueron cambiando las modalidades de explotación del ambiente, la percepción del mundo, las creencias, la tecnología. Eso fue variando hasta el momento que llegaron los europeos. Y bueno, estos grupos tenían una tecnología de piedra, ¿sí? Posiblemente también hayan elaborado artefactos en madera, que en ese caso no se preservan bien, y también en hueso. Pero bueno, los tipos de objetos que más encontramos, porque son los que más se preservan, son los objetos de piedra, ¿sí? Que los elaboraban a partir de rocas que recolectaban en las sierras. En la zona de Barker, cercano a Barker, hay un importante yacimiento que son canteras y talleres indígenas que los grupos que habitaban en la zona explotaron desde hace por lo menos 6.000 años, ¿sí? Porque se logró fechar material que indica que desde hace 6.000 años los grupos estaban yendo a ese lugar a buscar rocas para confeccionar sus artefactos. Posiblemente ese lugar haya sido visitado desde momentos mucho más tempranos, porque en sitios muy antiguos de nuestra región, como por ejemplo en Arroyo Seco, en el partido de Tres Arroyos, que tiene 14.000 años, hay artefactos de piedra elaborado con roca que procede de ese sector de la sierra cercano a Juárez. Entonces es posible que esas canteras indígenas hayan tenido una gran importancia desde los momentos iniciales de ocupación de nuestra región. La movilidad de estas poblaciones fue variando, como así también su relación con uno de sus principales recursos, la piedra. A lo largo del tiempo, la forma de adquirir las rocas fue diferente, y por ahí la forma de acercarse a los afloramientos también fue diferente. Hubo momentos donde se dan las primeras ocupaciones de cazadores-recolectores, que se piensa de la arqueología, porque las rocas circularon en todas las direcciones, ¿sí? Que había un acceso libre a los afloramientos. Ya en momentos más tardíos, los últimos 3.000, 2.000 años, cuando todas las áreas están siendo ocupadas, se piensa que la forma de acceder a esos afloramientos fue diferente, que tuvo que haber negociaciones. Lo que nos permite también un poco las rocas es un poco conocer los rangos de movilidad de los grupos. Esta roca que se obtenía en la Sierra de Barker se la encuentra en sitios de la provincia de La Pampa, en el sur de Córdoba, en la depresión del Salado, o sea, en algunos casos a 400, 500 kilómetros de distancia. O sea, cómo llegaron ahí es cuestión de debate, si eran grupos de esa zona que venían a buscarlo o si se relacionaban con esas sociedades e intercambiaban materiales, ¿sí? Que posiblemente a esos lugares tan distantes la roca llegó por intercambio, posiblemente, es lo más probable. La roca en general viaja así, en grandes bloques, que nosotros le llamamos núcleos, ¿sí? Que es un bloque de roca que se prepara en la cantera, que la preparaban los talladores, y después la van llevando con ellos en los distintos lugares que van ocupando. Y también lo que se ha encontrado en algunos lugares que se realizaban escondrijos de roca, ¿sí? En lugares que la gente sabía que iba a regresar, porque había muchos lugares que eran ocupados de manera recurrente a lo largo del tiempo, posiblemente porque haya tenido abundancia de recursos que interesaban a estas sociedades. En esos lugares, en muchos lugares se escondían bloques de esta roca para usar en el futuro, ¿sí? Porque la movilidad tenía un alto grado de planificación, ¿sí? No es que los grupos iban a la mañana, pensaban a dónde iban a ir y salían, o sea, se planificaba, ¿sí? Todo el circuito de movilidad estaba pensado, ¿sí? Entonces hay ciertas áreas de la región que ciertas rocas aparecen de forma muy minoritaria y en otras zonas aparecen de forma mayoritaria. Entonces eso nos da idea de que, bueno, que la roca circuló hacia diferentes regiones de forma diferente, que tiene que ver con esas interacciones sociales que había. Es decir, algunos grupos, por ejemplo, de Laguna La Barrancosa,
que ocuparon los últimos 3.000 años ahí, sabemos que tenían fuertes interacciones con grupos que estaban en la sierra, porque las rocas que nosotros encontramos ahí vienen casi todas de Tandilia. La relación de estas sociedades con los recursos naturales en algunos casos generó episodios de conflicto y violencia entre los distintos grupos humanos que habitaban la zona. Como explotaban diferentes recursos, ¿sí? Por ejemplo, como decía antes, recursos animales que estaban en las zonas lagunares o cerca de los arroyos. También necesitaban rocas que estaban en las sierras para elaborar sus instrumentos. Ellos tenían una alta movilidad, ¿sí? Porque iban buscando estos distintos recursos que necesitaban, ¿sí? Para su subsistencia o para su tecnología. Entonces sabemos que había gran movilidad y sabemos que también puede haber habido situaciones de conflicto y de violencia. De hecho, por ejemplo, en Arroyo Seco tenemos un nivel de entierros humanos que está datado en cerca de 8.000, 8.500 años, que los entierros tienen puntas de proyectil clavadas entre los huesos, lo cual indica que hubo algún tipo de violencia o ritual o pelea, ¿no?, entre la gente. Sí hay conflictos, pero que se dan en grupos cazadores-recolectores de forma normal. No quiere decir que constantemente vivían en conflictos, pero sí por ahí eran conflictos personales, ¿sí?, que de alguna forma se manifiestan en los restos que nosotros estudiamos. Lo que sí pensamos es que parte de estos conflictos pueden estar asociados cuando hay comportamientos por ahí más territoriales, que ciertos grupos se apropian de ciertos espacios y no dejan de entrar a otras poblaciones aborígenes de ese momento. Entonces eso puede generar conflictos y esas poblaciones entran a esos territorios sin pedir permiso o sin entablar algún tema de interacción o intercambio, algún tipo de comercio como sería hoy en día para poder explotar ciertos recursos. Pero sí, en general en todas las poblaciones cazadoras-recolectoras ha habido conflictos menores, no había, por ejemplo, guerras como nosotros vemos en momentos más recientes, ¿no? Es decir, no es que hay un registro de belicosidad muy marcado en estas poblaciones. Los cuerpos de agua, como lagunas y arroyos de la zona, eran espacios aptos para asentamientos temporales de estas poblaciones, ya que les permitía el acceso a este recurso y a vegetales y animales para su consumo. Las poblaciones humanas en general se asentaban cerca del agua, ¿no?, porque era un recurso necesario para la vida y también porque en los entornos acuáticos también había disponibles recursos animales y vegetales que eran necesarios, ¿sí?, para su subsistencia. Entonces, los lugares generalmente más ocupados por estas sociedades eran siempre próximos a los cuerpos de agua. Y seguramente estas lagunas eran lugares propicios para la instalación humana porque tenían un recurso que era muy importante, que era el agua. Entonces, a lo largo de su movilidad anual o de diferentes estaciones del año, ellos iban a las lagunas, y en este caso la laguna La Barrancosa, a efectuar ocupaciones como campamentos residenciales para hacer diferentes actividades, pero también era un lugar donde congregaban recursos faunísticos como eran los guanacos, que podían ir a cazarlos ahí, ¿no? La estructura social de estas comunidades se caracterizó por ser igualitaria, si bien se supone una división parcial de tareas como forma de organización de la vida de estas sociedades. Lo que se sabe de la forma de vida de estas poblaciones de cazadores-recolectores que eran casi todas sociedades igualitarias, es decir, no había una división del trabajo como se puede encontrar en sociedades más estratificadas, pero sí eran sociedades que tenían actividades diferentes entre lo que serían hombres y mujeres, niños. Es decir, por ahí lo que se piensa en líneas generales es que los cazadores eran más los hombres, o lo que producían cierta tecnología eran más los hombres, en tanto que otras actividades eran más domésticas o las llevaban a cabo las mujeres, ¿no? Es decir, por ejemplo, con la roca es algo bastante interesante porque uno puede asociar que era una actividad masculina, ¿no? Sobre todo porque las puntas de proyectil o los cazadores eran por ahí los hombres. Pero en general muchos de los instrumentos que se hacen para hacer actividades cotidianas como trabajar el cuero lo hacían las mujeres. Entonces hay mucha información etnográfica que en muchos casos iban las mujeres a los lugares donde aparecen las rocas para ellas mismas seleccionar la más apta para hacer los raspadores que ellas después trabajaban los cueros. Pero en general sí eran sociedades más igualitarias, donde no había un líder en general en estas sociedades, pero sí había personas por ahí destacadas que tenían ciertas habilidades.
no todos eran habilidosos en manufacturar instrumentos de piedra, entonces seguramente habría gente que era mucho más habilidosa en unas actividades y no en otras, ¿no? En este caso, la arqueología como ciencia social produce conocimientos sobre cómo los pueblos originarios fueron agentes activos en la construcción de su propia historia, que es también la historia de nuestro país. Este conocimiento nos ayuda a repensar nuestra percepción de los nativos en el presente y su contribución a nuestra diversidad cultural. La arqueología no es una ciencia del pasado, digamos, disociada del presente. No es la satisfacción de una curiosidad sobre, a ver, ay, ¿qué pasó hace 10.000 años acá? Porque me interesa saberlo. Sino que me interesa saberlo porque eso tiene fuertes implicancias en el presente. Las narraciones históricas, los relatos sobre el pasado, validan situaciones del presente, actitudes, decisiones y políticas, ¿no? Entonces, la mirada que se da a los indígenas desde hoy tiene implicancias de la forma en que tratamos a los indígenas, a las poblaciones indígenas, tanto del territorio argentino como las que vienen, por ejemplo, de Bolivia o de Paraguay, en el presente, ¿no? Entonces, la arqueología es una ciencia, digamos, que pretende dar una mirada en la cual los indígenas son agentes, son sujetos de la historia, no son concebidos solamente en relación a los europeos o a los españoles, sino que en sí mismos han tenido su historia y han tenido seguramente sus problemas, sus éxitos, sus frustraciones, pero han construido su propia historia. Entonces, la mirada del presente de la arqueología pretende apuntar a una sociedad que sea también más inclusiva, más justa, más diversa, que reconozca la diversidad cultural. Hay estudios genéticos contemporáneos que encuentran que un alto porcentaje de la población argentina es genéticamente descendiente de indígenas también, o sea que genéticamente no somos europeos puros, ni mucho menos, y culturalmente lo mismo, a pesar de que obviamente hay un barniz, hay una fuerte impronta europea y occidental de nuestra sociedad, que ha enmascarado, que ha ocultado los componentes indígenas de nuestra propia cultura. Pero en todo caso, digamos, hoy en día nosotros tenemos poblaciones indígenas, hoy en día los wichí existen y están en problemas. Entonces, ¿cómo enfrentamos este problema? ¿Cómo enfrentamos a las poblaciones araucanas en el sur? ¿Cómo enfrentamos a los indígenas que viven en el conurbano bonaerense, que son decenas de miles de poblaciones migrantes expulsadas de sus territorios y que terminan viviendo en el conurbano bonaerense? Esos problemas que son cruciales en la sociedad no son problemas económicos, son problemas sociales. Y para entender estos problemas sociales tenemos que entender un poco cuál fue la trayectoria histórica de estas sociedades y por qué y cómo llegaron al conurbano bonaerense. No es solamente decisiones personales aisladas de la gente, sino que es la consecuencia de un largo proceso histórico que empezó hace 14.000 años.